¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes y bienvenidos al taller de lenguaje 1. El día de hoy vamos a hacer una revisión de las reglas del uso de la S, C y de la Z. Muy bien, comencemos. El uso de la S. Muy bien. Como ustedes muy bien saben, ya tienen el material, tienen el texto y principalmente tienen el compendio de todas las reglas de grafemática que se va a llevar en el curso. Acá vamos a ver algunas y vamos a ir leyendo, principalmente vamos a ver los ejemplos. En este cuadro tengo el uso de la S. Se utiliza en palabras terminadas en oso y osa. Por ejemplo, vanidosa, gracioso. Se utiliza en palabras terminadas en simo y sima. En algunas reglas vemos también ísimo o ísima. Por ejemplo, purísimo, blanquísima. También se utiliza en palabras terminadas en ción, que vienen de sustantivos que terminan en so, sor, do y dor, ¿no? Por ejemplo, tengo invasor, termina en sor. Y cuando sacamos el sustantivo invasión, ¿no? Termina en sion, con este. Perfecto, y así podemos ir aumentando nuestros ejemplos. Acá se utiliza en gentilicios terminados en ense. Por ejemplo, pascuense. Tengo bonaerense, sucrense, etc. Se utiliza en palabras terminadas en sivo y siva. Explosivo, pasiva. Muy bien. Todas las reglas vamos sacando de diferentes fuentes, ¿no? Y vamos, digamos, aprendiendo incluso nuevas palabras. Acá tengo otro grupo, uso de la S, las terminaciones esa, e, isa, que desempeñan oficios o dignidad de mujeres. Por ejemplo, tengo sacerdotisa, diaconisa, condesa. Otra de las reglas, los adjetivos que terminan en aso, eso, oso, uso. Ejemplos, escaso, travieso, celoso, confuso. Palabras que terminan en ilusión, como convulsión, expulsión. Algunos adjetivos gentilicios, que ya hemos visto en el anterior cuadro, esta también se repite, algunos adjetivos gentilicios que terminen en ense. Por ejemplo, estadounidense, canadiense. Excepto, y aquí ya tenemos una excepción, que en la otra no teníamos, ¿no ven? Vascuense, es en realidad la única, ¿no? Luego la terminación ísimo, ísima, ¿no? De algunos superlativos. En el anterior cuadro decía simo y sima, ¿no? Y de esa manera podemos contrastar. Ejemplo, fortísimo, finísimo. Y no nos olvidemos que este tipo de palabras son esdrújulas porque llevan tilde, ¿no? Las voces iniciales des y dis. Ejemplo, descaro, distancia. Algunas palabras que empiezan por seg y sig. Por ejemplo, seglar, sigilo, excepto, ¿no? Y todo este grupo no entrarían. Cigarras, ciguatos, cigarros, cigarrillos, cigüeñas, segesimal, segrí. Muy bien. Y ahí tenemos un montón de palabras que al oído decimos, uy, nunca las he escuchado. Bueno. Veremos este otro grupo. Cuando termina en sible, su derivación se escribirá con ción. Por ejemplo, tengo la palabra divisible. De ella deriva división. Otra, admisible o admisión. De comprensible viene la comprensión. Visible, visión.
permisible, permisión, transmisible, transmisión, accesible, accesión, reversible, reversión, y etcétera. Muy bien. Como verán, chicos, el uso de la S, bueno, no, acá no termina, hay más reglas. Sin embargo, solo estamos viendo algunas para ejemplificarlas. Muy bien. Ahora nos toca el uso de la C, ¿no? El uso de la C no tendrá tantas reglas como el uso de la S, pero vamos a ver las más importantes. Muy bien. Uso de la C. Acá tenemos, se escriben con C los verbos terminados en CIR y DUCIR. Una excepción, ASIR. Los ejemplos para ejemplificar justamente esta regla son conducir, aducir, traducir, esparcir, producir, relucir, surcir, decir. Se escriben con C las palabras terminadas en ansia, ansio, encía. Las excepciones, ansia, hortensia. Los ejemplos, constancia, excelencia, extravagancia, cansancio, decadencia. Aquí hay un pequeño error, indulgencia, ¿no? Fragancia, conciencia y distancia. Ahora, se escriben con C las palabras terminadas en ción, afines a to, tor, dor. Ejemplos, composición, compositor, ¿no? Si termina en tor, compositor, tengo su derivada composición y esa es con C. Bendito, ¿no? Termina en to y su derivada bendición y se escribe con C. Rotación, derrotador, dor. Aquí tengo dor, ¿no ve? Entonces, rotación sería con C. Esas terminaciones son las que yo tengo que aprendérmelas y contrasto con la otra regla de ción con S, ¿no? Tengo que contrastarlas para poder entender esta regla. Y así, atributo, atribución, sensato, sensación, admirador, admiración, distribuidor, distribuidor, distribución, ¿no? Muy bien. Sigamos. Uso de la C. Se escriben con C los verbos terminados en ser. Excepciones. Veamos primero los ejemplos. Nacer, yacer, hacer, adolecer, agradecer, retorcer, estremecer. Y nos da las excepciones que son toser, coser y ser, ¿no? Bueno, no son muchas las excepciones, entonces simplemente es tomarlas en cuenta al momento de escribir. Luego se escriben con C los verbos terminados en ciar. Ejemplos, apreciar, acariciar, neciar, vaciar, negociar, viciar. Las excepciones, lisiar, ansiar, extasiar, anestesiar. Se escriben con C las palabras terminadas en asia, isia, isie, isio. Ejemplos, fenicio, planicie, bullicio, pericia, codicia, malicia, palacia. ¿Cuáles serían las excepciones? Dionisio, gimnasio, gimnasia, Asia, Anastasia, Alicio, eutanasia. Muy bien. Vemos este otro grupo y con este acabamos el uso de la C. Se escriben con C las palabras terminadas en encia. Ejemplo, clemencia, potencia, tendencia. Las terminaciones en diminutivo de cito, cita,
sillo, silla, cedillo, cedilla, ejemplo, necesito, jovencito o jovencita, panecillo, ¿no? Y así. Las palabras terminadas en ansia, por ejemplo, arrogancia, ambulancia. Los verbos terminados en ser, sir y ducir. Ejemplos, conducir, hacer, deducir. Las palabras que terminan en Z y cambian al plural, esta es la más conocida, ¿no? La que cambia a C. Por ejemplo, cruz, cruces. Luz, luces. Tapiz, tapices. Hoz, hoces. Menos coser, este sería del anterior, ¿no? Menos coser, aquí estarían sus excepciones, ¿no? Los verbos terminados en ser, ¿no? Como hacer, excepto coser, ser y toser. Muy bien. Terminamos con este grupo. Vámonos con la letra Z, ¿no? La Z. De igual manera, el uso de esta letra no tiene reglas, pero no son tan abundantes como la de la S, ¿no? Muy bien, empecemos a ver por grupos. Las palabras que terminan en azo, ejemplo, retazo, embarazo, botellazo. Y podría seguir aumentando los ejemplos, ¿no? Siguiente. Las palabras que terminan en asa, ya también, ¿no? Ejemplo, grandaza, mujeraza, gallinaza. Estas serían, como diríamos, los aumentativos, ¿no? Estas palabras estaríamos aumentando. Veamos. Aso, asa, con Z. Y ahora tengo ansa. Las palabras que terminan en ansa. Ejemplo, cobranza, adivinanza, alabanza, tardanza. Si se dan cuenta, la mayoría de las palabras con las que se trabaja que ejemplifican alguna de las reglas, son palabras que usamos en nuestro vocabulario diario, cotidiano. Entonces no debería haber errores, ¿no? Por ejemplo, las palabras que terminan en esa. Ejemplo, nobleza, belleza, delicadeza. ¿No? Son palabras que las conocemos. Otra cosa sería que nobleza me escriban con S y ya sería medio raro. Peor, belleza, ¿no? Con S, entonces como que son palabras cotidianas. Muy bien. Esas serían las reglas de la Z. Aquí tengo un hito más. Completamos con este. La terminación aso o asa. Eso ya lo vimos, pero aquí hay más ejemplos. Con significado de aumento o golpe, incluso dice, ¿no? A ver, ojo, ojazo, látigo, latigazo, codo, codazo, olla, ollaza, correa, correazo, palma, palmazo, gol, golazo, porra, porrazo. Y así. Muy bien. Como se darán cuenta, el trabajo de la ortografía es tan importante y tan, yo diría, de forma sencilla. ¿Por qué? Porque simplemente las reglas están dadas, trabajamos con palabras que son cotidianas, no deberían tener errores, pero muchas veces los tenemos. Pero sin embargo, aquí vamos a ver unos consejos que les va a ayudar bastante para poder mejorar un poco las faltas de ortografía que podamos tener.
Aquí les tengo 10 consejos para escribir sin faltas de ortografía. Número 1. La lectura es muy importante. Persona que no lee, persona que no mejora su ortografía. Número 2. Aprende a buscar en el diccionario. Como verán, si bien hay palabras muy comunes, les podría decir, simplemente trabajamos con esas, pero si encontramos palabras diferentes, difíciles, tengo que utilizar el diccionario. Número 3. Estudia las normas básicas de ortografía. ¿Qué quiere decir? Tenemos que centrarnos sí o sí en las reglas de la ortografía. Si no las conozco, tampoco voy a aprender, ¿no? Así como aprendo la teoría, tengo que saber aplicar. En el número 4, revisar las faltas más comunes. Nos podríamos centrar en los errores más comunes que generalmente tenemos, ¿ya? Y que se arrastran a veces desde colegio, como eso que decíamos del uso de la tilde en palabras como fue, vio, dio, fe, que son monosílabos y nunca llevan tilde. Sin embargo, si ustedes incluso revisan cualquier texto o a cualquier persona les hacen escribir esas palabras, automáticamente ponen tilde. Y es porque es un error común, es como un virus que se contagia y la verdad es esa que todo el mundo escribe así, con errores. Número 5. Utiliza bien los signos ortográficos. Hay que utilizar bien la tilde, las diéresis, la coma, el punto, punto y coma, etc. El número 6, utiliza los recursos electrónicos. Tenemos que aprovechar los recursos que ahora los estamos empleando prácticamente todo el tiempo, ¿no? En la computadora, en el celular también podemos hacer búsquedas en el internet, diccionarios en línea para poder mejorar nuestra ortografía. Número 7, practica haciendo dictados. Yo les sugiero que alguien les dicte no solo palabras, sino incluso párrafos, pequeños párrafos, para que practiquen todo el tiempo y ustedes se autocorrijan. Número 8, repite tus errores. No está de más repetir los errores. Cuando a veces queremos mejorar, hay que repetir, eso se mecaniza poco a poco. Número 9, siempre hay que corregir los errores, no tenemos que quedarnos con esa, como generalmente hacemos en los exámenes. Saben cuál es su calificación y con eso se quedan contentos. Y los errores jamás los corrigen y hay que corregir los errores. Número 10, escribe bastante. Si bien yo leo, tengo que escribir, la verdad. La persona que lee y escribe bastante es una persona que va a corregir sus errores ortográficos y va a mejorar bastante. Eso sería todo. Les agradezco su atención y hasta otra oportunidad.